Sean todos bienvenidos a nuestra clase de escuela dominical. Y vamos a estar dando inicio en esta tarde a nuestro estudio bíblico, que es el estudio bíblico número 22, que se llama el reino milenial de Cristo. Amén. El reino milenial de Cristo. Y como base bíblica tenemos tres pasajes de la Biblia. Que el primero se encuentra en Isaías 11, del 6 al 14, Ezequiel 37, de 24 al 28, y Apocalipsis 20, del 1 al 3. Amén. Basada en esos pasajes de la Biblia, vamos a estar hablando en esta tarde de nuestro estudio bíblico. Vamos a estar todos listos, vamos a estar todos atentos a ver qué nos dice esta palabra. Amén. Gloria a Dios. Tenemos tres objetivos aquí en esta tarde. Yo creo que todos tenemos el expositor, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice, el primer objetivo, hermanos, que nos da aquí es conocer la doctrina bíblica del reino milenial de Cristo. Gloria a Dios. Debemos de tener bien claro, ¿verdad? Este proceso, este momento de que cuando Cristo viene a reinar aquí a la tierra. Dice también evaluar, ya empezamos, hermanos. Dice, como número 2 dice, evaluar el carácter del creyente en relación al privilegio de reinar con Cristo. Amén. Y como número 3 dice, reflexionar sobre la manera de conducirnos en medio de un mundo adverso a Dios. Eso es muy importante, hermanos. Vamos a estar viendo muchas cosas por las cuales hoy en día a veces se nos hace difícil, ¿verdad?, poder atender la voz o la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es algo, ¿verdad?, que pues tiene mucho que ver nuestro enemigo, el diablo. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que va a pasar durante este periodo. Dice el pensamiento central: 7 años después del arrebatamiento de la iglesia al cielo y de la gran tribulación aquí en la tierra, Cristo vendrá en su gloria y establecerá su reino de paz por 1000 años. Gloria a Dios. Dice el texto áureo, bueno, está un poquito largo, no creo que alguien se lo haya aprendido, ¿verdad? Pero si alguien se lo aprendió, pues qué bueno. Dice Isaías 2:2, dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. ¿Verdad? Un poco largo, pero vamos a repetirlo todos para que nos quedemos por lo menos con el pensamiento de este texto, que dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. ¿Alguien sabe a quién se está refiriendo sobre el monte de Jehová? ¿A qué lugar se está refiriendo el monte de Jehová? A Israel. Amén. Gracias, hermano Marco. A Israel se está refiriendo, porque ahí es donde donde Jesucristo va a confirmar su reino milenial. Ese va a ser la base, ese va a ser el lugar donde Jesucristo desde ahí va a reinar, ¿verdad? Para que todos puedan saber que es Cristo, que es Dios el que tiene el control de todas las cosas. Vamos a estar viendo nuestra lectura antifonal. Yo leo el 1 y ustedes leen el que sigue, ¿verdad? Y así hasta el 3, hasta el último versículo. Dice Isaías 11:6: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostarán. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Y el león como el fuego de la paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva de Así, y de 7 cerrados extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Amén. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar.
Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por perdón a los pueblos, será buscada, las gentes y su habitación será reconocida. Dice Ezequiel 37:25, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será conmigo, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y habrá nación en ellos que avanzan, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Apocalipsis 21, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, los ató con un año. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Gloria a Dios. Tenemos como enseñanza, dice, debemos creer lo que Dios ha prometido en relación al reino milenial, ¿verdad? Pareciera esto, hermanos, que fuera como ciencia ficción, como algo que alguien nos está contando, pero déjeme decirle que esto es real, esto va a ser real en ese entonces, ¿verdad? La semana pasada estuvimos viendo cómo se va ¿verdad?, a desarrollar lo que es la tribulación y la gran tribulación, ¿verdad? Las guerras, lo que el anticristo va a venir a hacer a esta tierra, ¿verdad? Entonces, y hoy en día vamos a ver lo que sigue después de ese acontecimiento, ¿verdad? Después de la guerra del Armagedón, lo que continúa, hermanos, para con Israel, ¿verdad? Y también para la iglesia. Mucha gente dice, pero si eso va a acontecer aquí en la tierra, nosotros no deberíamos de estudiar mucho esto, porque ya no vamos a estar aquí en la tierra. Ya Cristo vino por su iglesia, nos fuimos, ¿verdad? Que los que van a sufrir son otros. Pero déjenme decirle algo, hermano. Si el Señor lo dejó acá y el Señor quiere que sepamos de todas estas cosas, ¿verdad? Es porque solamente así, hermanos, si aún a veces sabiendo esto nos da trabajo, ¿verdad? Buscar al Señor, servirle con todo nuestro corazón, ¿verdad? Ahora, si no lo supiéramos lo que va a acontecer, ¿verdad? Estaríamos pensando de que a lo mejor no es cierto, de que a lo mejor no es tan complicado como dice que va a ser la gran tribulación. Pero si el Señor nos está advirtiendo, hermanos, es que se va a cumplir, ¿verdad? Y más nos vale a nosotros prepararnos. Gloria a Dios. Déjenme decirle algo, hermanos, que pues yo para entrar a la clase, hoy en día hay dos tipos, por decirlo así, del reino del Señor que se ha venido a establecer en la tierra, ¿verdad? Hoy en día, hermanos, podemos hablar que el reino de Cristo está establecido aquí en esta tierra, pero espiritualmente. ¿Y cuándo empieza ese reino Cristo a reinar en nuestro corazón? O cuando nosotros empezamos a vivir, ¿verdad?, dentro del reinado de Cristo, es el día en que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, lo aceptamos, ¿verdad?, y lo aceptamos a Él también como Rey. Desde este momento entramos al reino de Cristo, ¿verdad? Cuando Cristo dijo, ¿se acuerdan que Él dijo arrepentidos y convertidos, ¿verdad? Y que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Todo aquel que acepta a Jesucristo inmediatamente empieza a vivir en el reino del Señor. Gloria a Dios. Hermanos, hay cosas que el Señor va a hacer en un futuro, hay cosas que Dios va a manifestar para su pueblo más adelante. Por lo tanto, nosotros debemos de tomar las cosas con calma, debemos de tomar las cosas, ¿verdad?, no creyendo a todo lo que el hombre está pensando hoy en día. ¿Por qué? Porque estos grandes personajes, ¿verdad?, de prosperidad y de todo esto, ellos vienen y como que más o menos el tipo de lenguaje que ellos usan, hermano,
llénate de Dios. Tú eres, ¿verdad? Dios te está usando, y reclama tu ciudad para Dios. Reclama tu nación, reclama tu familia, si hablan ellos, ¿verdad? Hermanos, cuando Cristo no nos vino a conquistar naciones, el Señor no nos puso a nosotros para conquistar reinos, ¿verdad? El Señor nos puso a nosotros para llevar esta palabra a todo el mundo. Viene el día en que todo esto, hermanos, se va a llevar a cabo, pero todavía no, porque el reino de Cristo todavía está aquí espiritualmente, pero va a venir el momento en que se va a confirmar ya políticamente, ¿verdad? Donde se va a confirmar ya, ahora sí, físicamente el reino de Cristo a este mundo. Así que, hermanos, estas personas, ¿verdad?, que tratan de decir que mientras estás en esta tierra tienes que gozar, que el Señor quiere darte grandes cosas, que vive así, ¿verdad? Conforme a la palabra de Dios nos dice que no es correcto el tipo de enseñanza que esta persona trae. Gloria a Dios. Entonces, podemos ver, todo empieza desde, todo el estudio, ¿verdad?, de lo que vamos a ver hoy, empieza desde el día en que Dios le dijo a Isaías que fuera a coronar a David como rey, ¿verdad? De ahí, de ese linaje, de esa raíz, vendría Jesucristo, el Salvador del mundo, a establecer su reino. Y el Señor hace una comparación ahí entre David y Jesucristo, ¿verdad? Pero no es en sí, ¿verdad?, de que David vaya a resucitar, no es que David vaya a volver en esos últimos tiempos, sino que siguiendo el linaje de David, ¿verdad? Porque la Biblia dice que David fue conforme al corazón de Dios, pero no necesariamente, no exactamente fue que David haya sido una persona intachable, una persona que no cometió errores, sino que dice conforme al corazón de Dios. Esta persona, David, anduvo conforme, ¿verdad? Conforme al corazón que Dios requiere de alguien, de una persona que peca, de una persona, ¿verdad?, que es débil, de una persona que viene arrepentido ante Él a pedirle perdón, que es el caso de David, que él hacía en ese, que muchas veces él falló, pero entonces a eso se refiere, si lo podemos ver aquí, en forma de introducción, dice: este título no era una referencia a su conducta intachable, sino un reflejo de su disposición de amar a Dios y reconocer sus propios errores. Además, Dios le prometió que su linaje perduraría eternamente, ¿verdad? Entonces, ahí nos damos cuenta de que de ese linaje, hermanos, de la perduración del reino de David, así como él había hecho, así vendría Cristo de esa manera, ¿verdad?, a restablecer su reino en todo el mundo. Bueno, dice: la tierra será llena del conocimiento de Dios. Voy a pedirle a un hermano que me lea, por favor, Isaías 11, 6 al 10, ¿verdad? Isaías 11, 6 al 10. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león con el buey comerán paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. El 9 y el 10. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por perdón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Como todos sabemos, hermanos, los animales, tanto la humanidad, los animales, la naturaleza y todo lo que se mueve, ¿verdad?, están sufriendo a causa del pecado. ¿Por qué? Porque el ratón o el gato no fue creado para comerse al ratón, ¿verdad? O el tigre no fue creado para comerse al venado, por decirlo así, sino que
cuando Dios formó a los animales y después formó al hombre, dice que les dijo que iban a comer pastos, ¿verdad? No iban a perseguirse unos a otros. Sin embargo, por causa del pecado, por causa de la maldad del hombre, es que se llevó esto a cabo, ¿verdad? El hombre perdió su integridad, el hombre perdió su supremacía, ¿verdad? Como líder de todo esto, de los animales, de la humanidad, de todo lo que hay en el mundo. Entonces, de ahí pasó esto. Entonces, hermanos, viene el momento, ¿verdad?, en que todo esto se va a volver a restaurar. ¿Cuándo va a ser esto? El día en que Cristo vuelva por segunda vez a este mundo, ¿verdad? Entonces ahí es donde dice que van a habitar juntos los animalitos, hombres, no solamente los animalitos, ¿verdad?, sino que también ahí van a haber personajes de diferentes naciones, de diferentes pues, sociedades, van a estar juntos, reinando, porque ahí no va a existir más la maldad. Entonces dice, por eso dice que un niño podrá pastorear, y en otras partes de la Biblia dice que un niño será de 100 años, ¿verdad? Una persona de 100 años hoy en día, si vemos a alguien ya está todo acabado, ¿verdad? Todo con arruguitas y pelo blanco, y en ese entonces sí que va a aparecer un niño, ¿verdad? Así que es lo que la palabra nos está diciendo, hermanos, y todo esto se va a poder ver en ese entonces. Entonces dice, mire, dice, ahora nos presenta que la vaca y la osa recién parida comerán sus pastos juntos, y sus crías se echarán una al lado del otro. También el león no será más un animal depredador, sino que comerá paja igual que el buey. Las madres no tendrán que defender a sus bebés del veneno de la serpiente, porque tal reptil no amanecerá a los humanos. Por tanto, el niño de pecho podrá jugar junto con la cueva del aspid. Muchos de estos animales feroces han sido convertidos en dioses por los hombres paganos, pero cuando Cristo plante su reino en este mundo, el conocimiento de Dios será tal que los hombres lo reconocerán como divino solo al Creador, y aprenderán de la soberanía aún de la creación. Hoy en día, hermanos, a consecuencia del pecado, ¿verdad?, el hombre se ha hecho sus propios dioses, el hombre se ha puesto a adorar imágenes, el hombre, ¿verdad?, ha hecho de tantas cosas, poniendo en ellos su seguridad, poniendo en ellos su confianza, ¿verdad? Pero en aquel día el Señor les va a demostrar, el Señor, ¿verdad?, les va a enseñar de que, hermanos, el único Dios verdadero es Dios, ¿verdad? Todo ídolo, hermanos, toda cosa donde el hombre ha puesto su confianza va a ser destruido. No va a haber ni un ídolo, no va a haber ni por decirlo así, alguna posición económica que tenga, no lo va a ayudar en ese día, ¿verdad? Sino solamente Cristo reinando con cada uno, reinando aquí en la tierra. Y no solamente eso, hermanos, sino que también vamos a ver, ¿verdad?, que en ese entonces no va a haber enfermedad. En ese entonces que nadie se va a enfermar. ¿Por qué? Porque dice que va a estar el árbol de la vida en medio, ¿verdad?, dando su fruto. Dice que nosotros vamos a comer de ese fruto, y sus hojas dice que sirven para sanidad de las naciones. Gloria a Dios. Y todas estas cosas se van a estar viendo, hermanos. Van a ser 1000 años. La muerte, hermanos, no va a existir más. Así que se acuerda al principio cuando aquellos hombres vivían 900 años, vivían 950 años, ¿verdad? Lo mismo va a acontecer. No va a morir nadie. ¿Por qué? Porque la muerte dice que no va a estar en esta tierra, ¿verdad? Y ni la muerte ni el diablo, hermanos, van a estar reinando cuando todo esto esté aconteciendo. Por eso dice la primera parte del versículo 9, dice: enseña que los hombres que habían sido enemigos de Israel ahora no harán mal ni dañarán el santo monte de Dios durante el milenio. El monte de Sión será un lugar de adoración, y vendrán los que antes habían sido esparcidos por las naciones para adorar a Dios en Jerusalén. Habrá una protección absoluta sobre la santa ciudad. Debemos aprender que el lugar más seguro no es donde hay ausencia de peligro, sino aquel donde Dios está. Vamos a ver claramente, hermanos, verdad, que en ese entonces nos dice que nadie se va a preparar para la guerra. Marcos. Sí, pregunta. Viene
la gran tribulación, pasa la gran tribulación, el pueblo del Señor viene a reinar con el Señor. En ese milenio da una prueba al Señor de lo que es el paraíso, pero no es el paraíso. Porque dice la Biblia que Satanás ha sido encerrado por este periodo de 1000 años. En ese periodo de 1000 años van a venir las naciones, ¿verdad? A saber lo que el Señor tiene para toda nación en sí. Ok, mi pregunta es esta. En ese periodo el Señor va a dar el fruto del árbol de vida, o es después del milenio, cuando dice que todo vuelve a ser como antes, el Padre toma al Hijo, el Hijo al Espíritu son uno, entonces viene cuando nos da el árbol de vida y viviremos eternamente, ¿vale? O sea, como era en el principio. Pero en ese periodo de 1000 años es que me imagino que va a haber muerte. No va a haber. En ese periodo de años no va a haber muerte. Al contrario, se van a reproducir más. Porque dice que después de los que hayan pasado la tribulación, dice que de una tercera parte, 2 partes van a ser destruidos. Solo una tercera parte va a quedar reinando aquí en la tierra, los que hayan pasado la gran tribulación. Entonces, nosotros como iglesia, como ya venimos con cuerpos redimidos, ya no vamos a poder reproducir. Pero los que se vayan a quedar, sí van a poder reproducir, van a seguir creando hijos. Y hay unas partes de la Biblia donde dice que uno va a poder reproducir 100, algo así. Entonces, sí, hermano, pero muerte no va a haber en ese entonces, porque dice que cualquiera, la enfermedad bueno, si alguien se enferma, va a poder comer de esa hoja del árbol de la vida y se va a curar en ese entonces. Entonces, hermanos, podemos darnos cuenta que lo que dice Marco, una vez, hermano, una vez al año, que es más o menos septiembre, octubre, dice que todas las naciones de todo el mundo, ¿verdad?, va a ir a Jerusalén. Después de que pasa la gran tribulación, ¿verdad?, van a haber grandes acontecimientos, terremotos, ¿verdad?, exacto, de tal manera, hermano, que la geografía del mundo va a ser cambiada. Ya no va a ser la misma que ahora, como lo podemos ubicar, ¿verdad?, por continentes. En ese entonces todo eso va a ser cambiado, ¿verdad? De tal manera que todo aquel de cualquier parte del mundo, donde quiera que estén, se les va a facilitar llegar a Israel. Dice que en ese entonces se van a volver a restablecer, ¿verdad?, lo que antes hacía el pueblo de Israel, que es la fiesta esta, hermanos, que cae en septiembre, octubre, ¿verdad?, es la fiesta de los tabernáculos, de las palmas. ¿Se acuerda cuando el Señor les dijo que tenían que recordarlo cuando el Señor los sacó de la tierra de Egipto? Esa misma fiesta se va a estar celebrando cada año allá en Israel, hermano. Y ahí, y cada uno, o sea, ahí nadie puede decir yo no voy a ir. Ahí nadie va a decir me voy a quedar. Todo el mundo, hermano, va a ir a Jerusalén a adorar al Señor en ese entonces, ¿verdad? Dice, mira lo que dice el versículo 10. Promete que la raíz de David, cual pendón de los pueblos, será buscada por la gente y su habitación será gloriosa. Y aquí aprendemos que los pactos de Dios con Abraham, David y lo que él prometió en el nuevo pacto se cumplirá plenamente en el milenio. Dice, Dios le prometió a Abraham que su descendencia serían vendidas a todas las naciones. Luego le aseguró a David que su trono sería estable y eternamente. Hermanos, en ese entonces dice la palabra que nadie va a decir yo no sé, yo no conozco a Dios, no tengo conocimiento de Dios. Todos dicen que sabrán quién es Dios, amén. Y todos subirán, dice, cada año a adorarle. En el milenio, el santuario de Dios estará en Israel.
Hermano, alguien que me lea Ezequiel 37, 25 al 28. Y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Amén, gracias. Aquí mi siervo David se está refiriendo al Señor Jesucristo, ¿verdad? En todo Israel, hermano, Israel será restaurada completamente, ¿verdad? Dice, el versículo 25 presenta el regreso de Israel a su tierra bajo el rey Mesías para disfrutar 1000 años de gloria. Dios recuerda a su pueblo que los trae a la tierra que Él prometió a su siervo Jacob. Debemos tener una actitud de fe ante las promesas del Señor porque son fieles y verdaderas. Hermano, todo lo que el Señor nos está ofreciendo aquí, todo lo que la Biblia dice, hermano, va a ser glorioso, hermano. Vale la pena esforzarnos, vale la pena buscar al Señor, vale la pena, hermanos. A veces, yo sé que a veces es difícil para nosotros, especialmente aquí en este país, ¿verdad? Porque tenemos que movilizarnos de un lado para otro, tenemos que andar haciendo tantas cosas, pero con el poco de esfuerzo que nosotros hagamos, hermanos, por el Señor nos lo va a recompensar en grande. Son grandes las promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros cuando el Señor venga a establecer su reino. Dice, el versículo 26 contiene una promesa maravillosa. Dios afirma que hará con los hijos de Israel un pacto de paz perfecto y los multiplicará y pondrá un santuario en medio de ellos para siempre. Muchas de las profecías divinas de Israel a través de la historia contienen las promesas de vivir seguros y disfrutar de tanta paz que nadie los podrá atemorizar. Hermanos, esto es lo importante para nosotros, que la presencia del Señor esté en medio de nosotros. En ese entonces dice que Dios restablecerá nuevamente el tabernáculo en el pueblo de Israel, y a través de ese tabernáculo, hermano, que esté ahí, la gente, ¿verdad?, va a querer acercarse a Dios, van a querer llegar y escuchar a Dios, van a querer, ¿verdad?, ir a adorar a Dios. Entonces, hermanos, aquí nos enseña a nosotros también que es importante que el Espíritu Santo, ¿verdad?, o la presencia del Señor esté en medio de nosotros, porque solamente así, hermanos, nosotros podamos estar seguros, ¿verdad?, que estamos haciendo lo correcto ante su presencia. Dice, los judíos tenían el templo como un lugar de comunión, por tanto, cuando oraban en tierras extranjeras, lo hacían con una mirada dirigida hacia Jerusalén, donde había estado el santuario de Dios, dice. Pero en el milenio otra vez el santuario será entre ellos, lo cual indica que el pueblo podía contar con la ayuda y la misericordia de Dios durante el peregrinaje de Israel por el desierto. El tabernáculo del Señor estaba en medio del campamento y ello era una garantía de protección divina para Israel. Ahora el milenio, cuando el propio Mesías esté entre ellos y ministre en su templo, la comunión mutua entre Dios e Israel está garantizada. El hecho de que Él sea de otra vez su Dios indica que el pueblo rendirá verdadera obediencia y adoración al Señor. Igualmente ellos, como su pueblo, podrán contar con las bendiciones que emanan de su rey. Los creyentes debemos ser cuidadosos de perseverar la comunión con nuestro Dios, pues de todas las bendiciones de Cristo, ninguna supera el haber sido llamados a la comunión con Él. Hermano, ese es el regalo más grande que el Señor nos ha hecho a nosotros, ¿verdad?, de poder conocerlo, de poder servirle, de poder saber quién es Dios, de poder vivir su palabra, de haber recibido su palabra, ¿verdad?, y poder guardarla en nuestro corazón. Un privilegio, hermanos, que por pura misericordia el Señor lo ha entregado a nosotros. Así que, hermanos, no esperemos, ¿verdad?, no esperemos a sufrir todas las consecuencias que va a ser derramada, ¿verdad?, o que vienen para los que no conocen a Dios, para los que viven en desobediencia, sino que, hermanos, hoy en día es cuando nosotros debemos de ponernos a cuentas con el Señor para poder gozar de todas estas bendiciones que Él tiene para nosotros. Ahora, voy a pedirle a un hermano que tenga la Biblia en la mano, que me lea Isaías 29, Isaías 9, 5 al 7, hermanos.
aquí nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Lo que viene en el milenio. Isaías 9, 5, 7. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Aquí nos está enseñando, hermanos, de que no habrá nunca más guerra. Nadie se preparará más para la guerra, ¿verdad? Dice, ¿cómo empieza diciendo, hermano, que su vestidura manchada de sangre serán quemados? Quedan quemados. O sea que no existirá más. Si usted ahora ve por todas las calles la seguridad, el ejército, ¿verdad? Cuidando la seguridad del pueblo, en aquel día dice que ya sus vestiduras van a ser quemadas. Nadie más, ¿verdad?, va a estar pensando en hacer daño, ¿verdad? No habrá más guerra. Ahora un hermano que me lea Zacarías 9:10, por favor. Zacarías 9:10. Todas estas cosas, hermanos, las vamos a poder estar viendo en el tiempo del milenio. Una pregunta, Miguel. Eso no cuenta que al final del milenio Satanás va a ser suelto y va a incitar a las naciones para que peleen contra Jesús. Claro, hasta el final, pero eso sí va a pasar. Sí, y viene el tiempo. Amén. Bueno, vamos a hablar de eso. Hermanos, todos sabemos, ¿verdad?, que en el periodo del milenio el diablo va a estar atado, va a estar amarrado. Dice la palabra que un ángel, ¿verdad?, se le da la llave para que ate al enemigo y lo mande a la vida. Entonces, el diablo va a estar atado. El tiempo del milenio que vamos a estar viviendo, hermanos, ya no va a haber muerte, ya no va a haber dolor, ya no va a haber aflicción, ya no va a haber, por decirlo así, pleitos, disensiones, ¿verdad?, entre el mundo, porque todos, nadie va a decir, nadie va a querer poder, nadie va a querer tener posiciones, ¿verdad? Nadie, porque no va a haber necesidad. En ese entonces, ¿verdad?, en que Cristo venga a reinar, hermanos, los 1000 años, toda la naturaleza va a volver otra vez a su normalidad, ¿verdad? Las frutas, hermanos, los árboles frutales, vamos a volver al tiempo del Edén, ¿verdad? Así como en aquel entonces, me imagino que en ese entonces usted sembraba una planta, ¿verdad?, por decirlo así, de maíz, y le producían, tenía ahí para comer bastante, ¿verdad? Y de igual manera, cada cosa, hermanos, en ese entonces nadie se estaba peleando con nadie, porque la cosa era pareja, no había esa necesidad. El que está actuando ahora, el diablo está suelto, el diablo está reinando en este mundo. ¿Cuándo empezó el diablo a reinar? El día en que el hombre pecó contra Dios. Él vino y se apropió del mundo. ¿Se acuerdan que el diablo le hizo una propuesta a Jesús cuando le dijo: todos los reinos del mundo son míos, adórame y te los daré? Ahorita mismo el diablo está reinando. Todas esas guerras, toda esa maldad, todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor, esa consecuencia de Satanás, ¿verdad? Y el diablo, hermano, a través de filosofía, a través de hechicería, a través de
de engaños, de mentiras. Lo que él está haciendo ahorita, está apartando al hombre para que el hombre no se acerque a Dios, no escuche a Dios, no conozca esta palabra de Dios. Todas estas cosas que están sucediendo, hermano, esos pleitos, esas envidias, esas disensiones del corazón, esas enemistades y todas esas cosas son la consecuencia de Satanás, ¿verdad? Por eso el Señor nos manda a santificarnos, nos manda a purificarnos, el Señor nos manda, ¿verdad?, a que dejemos toda esa vieja levadura y podamos vivir una vida limpia ante su presencia. Porque hermanos, si pudiéramos nosotros ver todo lo que el diablo está metiendo, ¿verdad?, en la vida del ser humano, podríamos darnos cuenta, podríamos entender, ¿verdad?, que todo eso viene a consecuencia de Satanás, del pecado. Hoy en día, hermanos, si nosotros en nuestro corazón todavía guardamos rencor, ira, contienda, guardamos traición, guardamos mentira, engaño, esa consecuencia de Satanás. Y entre el pueblo del Señor no puede existir eso. Por esa causa no puede haber nada de eso, porque eso son cosas que el diablo está metiendo, ¿verdad?, en la vida del hombre, metiendo dudas, metiendo desaliento, ¿verdad?, metiendo tantas cosas para que el hombre aparte su mirada de Dios, ¿verdad?, y pueda creerle a él. Entonces, cuando él ya sea amarrado, ¿verdad?, y sea lanzado al abismo, yo quiero aquí explicarle algo, ya que está la oportunidad. Déjeme decirle que el abismo no es lo mismo que el lago de fuego, ¿verdad? O el infierno es el abismo. El infierno no es lo mismo que el lago de fuego. El abismo es donde habitan los demonios. El abismo es donde el Señor mandó, cuando se rebelaron contra Dios allá en el cielo, el Señor dice que los mandó al abismo. Los demonios están en el abismo ahorita mismo, ¿verdad? Ahí están habitando. En cambio, el lago de fuego, déjeme decirle que ahí todavía no hay nadie en el lago de fuego. Pero el lago de fuego que arde está preparado especialmente para Satanás y para sus ángeles, para ellos. El Señor hizo el lago de fuego. Y déjeme decirle que el lago de fuego se formó antes de la fundación del mundo, porque el Señor Jesucristo lo dijo, ¿verdad?, que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Entonces ahí no hay nadie ahorita todavía. Los primeros que van a llegar a inaugurar el lago de fuego con azufre, hermano, van a ser, dice la palabra del Señor, el falso profeta y el anticristo, ¿verdad? Porque cuando el diablo ya sea echado al lago de fuego, dice que ahí van a estar ya el anticristo y el falso profeta. Bueno, por un tiempo, por esos 1000 años que el Señor va a estar reinando y que vamos a estar viviendo la vida milenial aquí en la tierra, el diablo va a estar atado, ¿verdad? Va a estar en el abismo. Pero inmediatamente, hermanos, cuando se cumpla ya ese periodo de tiempo de los 1000 años, dice que el diablo va a estar suelto, ¿verdad? Todo el mundo va a tener conocimiento de Dios. Todas las naciones van a saber quién es Jesucristo. Pero, hermanos, al ser el diablo suelto, mire, dice que se va a ir por todo el mundo. Que estas personas que van a estar viviendo durante todos estos 1000 años, hermanos, comiendo de Jesucristo, viviendo para Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que después de haber reinado con Cristo se dejen engañar por este ser malvado, ¿verdad? Por Satanás? Es algo pues que no se podría creer. Sin embargo va a pasar, pero ya va a ser su última aparición del diablo aquí en la tierra antes de ser echado al lago de fuego. Y va a convencer a mucha gente, ¿verdad?, para hacerle guerra con Jesucristo. Sin embargo, el Señor va a pelear con ellos. Es la primera guerra, hermanos, por eso digo que pareciera que fuera ciencia ficción, pero es la primera guerra que van a pelear los demonios, los hombres, ¿verdad? No con Israel, no con la iglesia, sino con los ángeles de Dios. Son los ángeles los que van a pelear con los hombres que se rebelen con nuestro Señor Jesucristo. Y así, hermanos,
Y después de eso, ¿verdad? Dice que después de que el diablo haya sido, vuelva otra vez al mundo, ¿verdad? Van a pasar tres cosas simultáneas, que es, el diablo es lanzado al lago de fuego. Entonces ahí cuando el mundo va a acabar completamente, se va a quemar. Dice que este mundo está preparado, ¿verdad? Para arder, este mundo está preparado para destruirse por sí mismo. Y la otra que va a llevar a cabo es cuando las gentes sean juzgadas, ¿verdad? Porque por eso digo yo que ahorita no hay nadie en el infierno sufriendo todavía, digo en el lago de fuego, ¿verdad? Porque todavía las almas no han sido juzgadas, deben de ser juzgadas para ser lanzados a ese lugar. Aunque yo le digo algo, el diablo ya no va a ser juzgado. El diablo ya está condenado ya desde el día en que se rebeló contra Dios, ¿verdad? Nomás le están dando su tiempo de que se manifieste, pero de ahí él ya tiene su lugar seguro en el lago de fuego. Pero nosotros no, a nosotros Él nos abre una puerta de salvación, una puerta para vivir juntamente con Jesucristo. Amén. Entonces, ¿alguien me buscó Zacarías 9:10? Hermano, lo que es Isaías y Zacarías, podemos ver que nos habla, casi en todo el libro, nos va hablando de lo que va a acontecer en el milenio. Zacarías 9:10. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. ¿Está bien eso? No, amén, sí. Dice que el Señor va a destruir todo lo que el hombre hoy en día usa para hacer guerra, ¿verdad? Todo equipo militar, ¿verdad? Todo lo que el hombre usa para pelear, el Señor lo va a destruir. No va a haber más quien se levante a la guerra, no va a haber más quien proclame guerra, no va a haber más quien inste a la guerra, ¿verdad? Porque en ese entonces todo va a ser paz, ¿verdad? Todo va a ser seguridad cuando esté el reino de nuestro Señor Jesucristo. Alguien que me lea Isaías 29 al 20, por favor. Isaías 29, 20. Porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad. Amén, gracias. Hermanos, aquí nos está enseñando que no habrá más maldad, ¿verdad? Aquí no el que roba ya no va a existir. En aquel entonces el que roba ya no va a existir. El que mata ya no va a existir. Aquel que da inseguridad ya no va a existir, sino que todo va a ser en paz. Todos unos con otros se van a amar, es lo que la Biblia dice. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué ya no va a haber necesidad de robar? Ya no va a haber necesidad, ¿verdad?, de hacerle mal al prójimo. Porque ahí todo va a ser en abundancia. Todos dicen que van a comer hasta saciarse, ¿verdad? Dice que todo lo que uno desee, hermano, ahí va a estar en ese lugar. Ya no va uno que tener, ¿verdad?, haciéndole ningún mal a nadie. Isaías 11:6 al 10, por favor, hermano. Isaías 11:6 al 10. Dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán. Sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá pan hasta cuál. Amén, ahí está bien. Todo, hermanos, todas estas cosas el Señor las va a transformar. El Señor las va a cambiar, ¿verdad?
tanto de los animales, hasta de los tiempos el Señor los va a cambiar, los va a transformar, ¿verdad? El sol, las estrellas, la luna, todo eso lo va a hacer, ¿verdad? Para vivir todos en paz y en armonía. Hermanos, según los científicos, ¿verdad? La radiación del sol, creo que ellos le llaman, ¿cómo le llaman ellos? La radiación del sol, ellos lo entienden, ¿verdad? Que según, hermanos, para que en un desierto pueda producir, en un desierto pueda haber árboles, pueda haber agua, ¿verdad? Según ellos dicen que una de las cosas que el sol debe alumbrar, dice 7 veces más de lo que alumbra ahora. Y la otra cosa que dice que debe de llover todos los días para que pueda surgir, ¿verdad? Pasto, pueda surgir árboles en el desierto. Y en ese entonces, hermanos, no va a haber más desierto, porque la gloria del Señor lo va a llenar todo. En ese entonces, donde quiera que usted ande, donde quiera que usted vaya, cualquier parte que usted camine, ¿verdad? Todo va a haber en abundancia, no va a tener necesidad de nada. Y esto ya lo había dicho Isaías. Alguien que me lea Isaías 23, Isaías 30, del 23 al 26. Isaías 30, del 23 al 26. Del 26. 23 al 26. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas esas. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio y aventado con la pala y criba. Y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. Amén. Ahí está. Entonces, hermanos, ahí nos está hablando claramente de que ya no va a haber, ¿verdad?, desiertos, ya no va a haber lugares áridos, ya no va a haber lugares donde se escasee el fruto, donde se escasee la siembra, la cosecha, ya no va a haber plagas, ya no va a haber nada que arruine, ¿verdad?, la naturaleza, sino que todas esas cosas el Señor las va a destruir, porque Él va a restituir nuevamente, como dije, como en el tiempo que vivía Adán en el huerto de Edén. De esa manera el Señor, ¿verdad?, va a ser en ese entonces. Hermanos, todo va a ser glorioso, ¿verdad? Todo va a ser maravilloso. Por eso digo, no nos desesperemos si ahora no tenemos la casa de nuestros sueños, si ahora no tenemos, ¿verdad?, el carro de último modelo, si ahora no tenemos abundancia de bienes, de cosas así, no nos desesperemos, ¿verdad? Porque como digo, el reino de Dios que estamos viviendo ahora es espiritual, pero el reino en esos 1000 años, hermanos, se va a hacer físico, se va a hacer político, ¿verdad? Se va a hacer real, vamos a disfrutarlo. Así que no le creamos tampoco, ¿verdad?, de que tiene que hacer así, de que aquí es cuando debemos de gozar, cuando tenemos que vivir, que el Señor tiene que bendecirnos grandemente, sino que todo será en aquel día, hermano. Esperemos llegar a esos 1000 años. Isaías 24:8, por favor. Isaías 24:8. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. ¿Está ahí? Isaías no beberán vino como cantar la sidra. Isaías 24:8. Sí. Sí. Ese es el que te Entonces no es ese. Isaías 2:18.
meterán en las cavernas de las peñas, en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Amén. En ese entonces, hermanos, la gente se va a avergonzar de todo aquello que la gente ha puesto su confianza, ¿verdad? Se va a avergonzar. Todo aquel que adoraba un ídolo se va a avergonzar y va a decir, ¿cómo yo pude confiar en esto, verdad? Sabiendo que Dios es el Todopoderoso. ¿Cómo yo pude clamar o arrodillarme a un pedazo de papel, ¿verdad? O de yeso, sabiendo que Jehová es el dueño del mundo, cuando a Él debemos de clamar. Marco. Estoy un poquito confundido ahí. Viene la gran tribulación. Se va a la iglesia. El pueblo de Dios es transformado, ¿verdad? Vamos donde el Señor, con cuerpo nuevo, mente nueva, totalmente transformado como el Señor, apartado de todo mal. Viene el Señor y viene a tratar con su pueblo, que es Israel, ¿verdad? Viene el periodo donde el Señor reina por 1000 años. Para mí el pensamiento que dice es poético, o sea, lo que va a acontecer en ese momento, para que nosotros lo entendamos, es que no va a haber maldad. Aún en la creación, como Dios lo plantó, va a ser todo bueno. No para nosotros que estamos ya con el Señor con cuerpo nuevo, sino estamos reinando con el Señor. El Señor es el que va a tomar el control como rey de su pueblo, ¿verdad? Para demostrarle a las naciones que ya quedaron, o si quedó alguna nación, que está el pueblo sobre todo, como el Señor lo quería desde el principio. Ok, pasa ese tiempo donde no hay maldad, ¿verdad? Porque el Satán, o sea, no hay quien los engañe, pero sí tienen que reconocer que Dios es supremo y soberano sobre todo. Ok, cuando pasan los 1000 años, dice que suelta Satanás, va a ser soltado el pensamiento de aquellos inicuos, por el cual tiene que venir el Señor con poder otra vez, pero esta vez a destruir, a rasgar todo lo que hay sobre la faz de la tierra, para hacer tierra nueva y tierra nueva y cielo nuevo. O sea, en ese periodo no ha sido la tierra establecida o sea, nueva, sino es un caos total. Cuando el Señor viene a reinar, es a reinar sobre el caos que hay. Pero en ese 1000 años el Señor establece el reino que Él quiere que establecer, pero no para nosotros, sino al pueblo de Dios, ¿no? En sí. Bueno, nosotros vamos a estar reinando con Jesús en Jerusalén, ¿verdad? El pueblo santo que Dios tiene. O sea, todo eso que está diciendo ahí es para el pueblo de Dios, no para nosotros. Para el pueblo, para los que hayan pasado la gran tribulación. Para los judíos que quedaron vivos. Para ellos. Y el resto del mundo, que o sea, exactamente. Pero que no creen en el Señor, sino que fueron vivos porque van a pensar que fueron vivos por lo que hicieron. Y, sí, por lo que hicieron. Pero o sea, en ese momento ya nosotros no estamos en ese plan. Ya nosotros estamos o sea, reinando del lado atrás de donde, o sea, de la parte de atrás del Señor. El Señor es el que está reinando en sí. Nosotros estamos ayudando. Reinaremos con Él. Después del milenio, se acabó el milenio, la iglesia, los judíos redimidos, ¿se acuerdan los que salieron de la gran tribulación? Se van. No puede estar aquí Jesús y Satanás hacerle la suya. Él se va ya definitivamente. Cuando Satanás engaña a las naciones, no hay otro chance, ahí no hay chance de salvación. Cuando las naciones son engañadas, dice por un tiempo, no sabemos exactamente qué tiempo. Acabará Dios ese tiempo, pueden ser 50 años, pueden ser 20 años, puede ser cualquier tiempo. En el milenio acaba, Jesús ya no está aquí, ni la iglesia, ni el pueblo redimido. Cuando dice ahí que acamparán contra los santos, es sencillamente que ellos se imaginan que son los santos, porque está Jerusalén, la Jerusalén que conocemos. Ellos rodearán creyendo que los santos están allí, pero ya no están. El milenio acaba, el plan de Dios de salvación acabó, se fue Jesucristo, se fue la iglesia, se fue el pueblo redimido, y Satanás hace de la suya porque no está Jesús aquí. Porque si tuviera Jesús aquí, Satanás no puede hacer eso.
No puede ubicarse el árbol de la vida ahí, no es el árbol de la vida en el milenio, no lo puedes ubicar ahí. ¿Cómo Dios acaba ese periodo de soltura de Satanás? El cielo se abre y los acaba, ¡shua! Y los quema. Se acabó el planeta, se acabó el mundo, ya no hay planeta Tierra, se fue todo. Se establece el juicio final. Esa es la secuencia. No puede gobernar Satanás en esa soltura final mientras Jesús está en la tierra, ni la iglesia. Porque entonces pasaría sobre nuestro poder, pasaría sobre el señorío de Cristo. Y eso no puede pasar. El milenio acaba porque Jesús se va con su yo. Se enovió. Gracias. Pero el diablo está atado, Amén. Exacto. Y cuando ya todo esto, bueno, esto ya va a ser para la próxima clase, ¿verdad? Lo que se va a venir. Pero, hermanos, después de esos 1000 años que acontezcan, dice el hermano Francisco, Cristo agarra a su iglesia, Sí. porque el reino, donde la iglesia va a reinar con Cristo no va a ser aquí en esta tierra, porque esta tierra dice que va a ser destruida. No es como los dicen por ahí que van a quedarse a vivir aquí, por ejemplo, los testigos de Jehová. Pero no, sino que terminando el periodo de los 1000 años, Cristo destruye, ¿verdad? El diablo es suelto, y de ahí, ¿verdad? La iglesia se va a algún sitio, en alguna parte. Nos vamos a ir a reinar con Cristo. No sabemos en qué lugares, al tercer cielo. Amén. Y solamente van a ser dos cosas que van a existir ya en la eternidad, que va a ser los que fueron condenados al lago de fuego, y para nosotros que estemos viviendo, ¿verdad?, con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, que el Señor bendiga en esta tarde, y pues espero que pues todos llevemos un poquito, ¿verdad?, de esta palabra para guardarla en nuestro corazón. Así que pues gracias a todos por su participación, ¿verdad? Gracias a todos por sus comentarios, y pues que el Señor le continúe bendiciendo. El tiempo con nuestra hermana María Blanca.